¿Querés aprender a dormir correctamente? Un maestro chino ya lo enseñó. Te va a sorprender lo importante que son las posiciones que adoptamos a la hora de dormir. Ya sabemos la importancia de dormir, es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano. Pero te pregunto, ¿sabés hacerlo bien, de manera correcta? ¿Conocés las posiciones que podrían ayudarte a tener una vida mejor, una vida sin dolor? Porque sí, hay posiciones que dañan tu cuerpo de noche, que dañan tu organismo y que pueden matar todas tus bendiciones. El maestro chino Wushu Chun y el maestro místico Sadhguru nos enseñaron cómo dormir de manera incorrecta puede causar incluso la muerte. Es fundamental aprender a dormir de manera correcta, porque si no, te puede dañar tu organismo y podés empezar a traer cosas negativas. Dormir bien es la clave para tener energía y sabemos que la energía te lleva a las acciones y son las acciones las que llegan a tus resultados y determinan a dónde llegás. Entonces, si no tenés energía para actuar, tampoco vas a tener buenos resultados, por mucho que uses la ley de atracción, por mucho que pienses, por mucho que quieras atraer una realidad distinta, que te sientes, medites, que visualices, que hagas tapping, que hagas todas las técnicas que aplicamos en el canal, si no tenés energía para actuar, nunca vas a atraer, porque el universo te va a estar hablando a través de la intuición, te va a estar diciendo, haz esto, querés atraer dinero, haz esto, querés atraer salud, querés atraer una relación de pareja espectacular, querés mejorar tu negocio, haz esto. Y vos no lo vas a hacer porque no vas a tener energía. Por eso, dormir bien es crucial. Incluso en la tradición china dicen que dormir es medicina, es medicinal. Nos podemos hasta curar de enfermedades durmiendo bien, de manera sana y correcta. Por eso, la información que voy a darte en este video es fundamental para que cambie tu energía y tu vitalidad. Déjame en los comentarios, poneme cómo estás durmiendo hasta ahora, si te está costando dormir, si eso está afectando tus niveles de energía y vitalidad. Porque te digo, si aplicas la información de este video, puede empezar a cambiar tu vida por completo. Puedes pasar a levantarte con más energía, con más vitalidad, con más fuerza, con más ganas, con ganas de comerte el mundo, de salir a hacer todo lo necesario para cumplir tus sueños. Toda esta información surgió de la antigua tradición china que se llama las 5 esposas de bambú, la cual se relaciona con el método de las 5 almohadas, a través del cual se pueden relajar tensiones de los músculos y se puede pasar a tener una vida mucho más relajada y menos tensa. Y la primera forma de dormir, que tiene muchísima gente, que yo incluso la hago muchísimo y la hacía muchísimo antes de conocer toda esta información, que por cierto la hacía mal hasta que aprendí esto, es solamente dormir de costado con una almohada en la cabeza. Y eso está bien, pero hay que cumplir ciertos requisitos, ciertas partes, si no eso se viene abajo. El hombro tiene que estar relajado, los dos hombros tienen que estar relajados, porque los hombros tienen conexión con la cadera. Entonces, si los hombros no están relajados, se afecta todo el resto del cuerpo. Por eso son importantes las 5 almohadas. Una tiene que estar como siempre, debajo de tu cabeza. La segunda tiene que estar para apoyar el brazo. Donde vos sea que apoyes el brazo, tenés que tener una almohada que lo sostenga. Y seguramente te estás preguntando, entonces, ¿y con el otro brazo? Uno lo tengo apoyado en la almohada, ¿con el otro qué hago? Ahí va la tercera almohada. Lo que tenés que hacer es como si la abrazaras. Esto va a relajar y aliviar toda la tensión. Entonces ya tenemos 3 almohadas. Una en tu cabeza, una para apoyar el brazo y una para abrazarla con el otro. Entonces ahora la pregunta que se te viene, bueno, ¿para qué son las otras almohadas? ¿Qué pasa con las piernas? Y acá viene una información fundamental, que es que la ingle nunca, pero nunca tiene que estar cerrada. La cuarta almohada va a ir en la zona de la ingle, en el medio de las piernas, así como si las estuvieras abrazando con las piernas. Esa es la mejor forma de dormir de costado. Y si seguramente te estás preguntando qué pasa con la quinta almohada, la quinta almohada tiene que estar libre del otro lado, por si en algún momento de la noche te querés desplazar, te querés cambiar de lugar. Si en algún momento de la noche te vas a cambiar de lugar, entonces vas a pasar con la almohada que ya tenés abrazada, con la almohada que tenés debajo, con la almohada que tenés en los pies, y solamente te va a quedar que cuando te desplaces, apoyes el brazo en la otra almohada que estaba libre. Y te digo, lo mejor que puedes hacer con esto es no creerme nada de lo que te digo. Ir y comprobarlo esta noche. Ponerlo en práctica a ver si te funciona. A ver si haciendo esto alivias la tensión. Pasás a sentirte mucho más relajado o relajada en tu vida diaria. Después, la segunda forma que hacen muchísimos seres humanos, que yo siempre la hago pero que la hacía mal antes de conocer todo esto, es dormir boca arriba, hacia arriba. Seguramente cuando dormís boca arriba solamente usás una almohada, acá atrás.
y eso no es correcto, no es bueno. Después de eso te va a terminar siempre doliendo un poquito la espalda, porque tus piernas van a estar tirando la espalda baja. En este caso, en esta posición, lo mejor que puedes hacer es dormir con una almohada abajo de las piernas, en la zona de las rodillas. Esto lo que va a hacer es relajar completamente la zona lumbar. Y acá hay un tip que te va a cambiar también la vida y la forma de dormir por completo, porque nunca, pero nunca tenés que tirar la cabeza hacia arriba, así, cuando estés en la almohada, porque eso va a bloquear la respiración y va a tensar la zona del cuello. Te vas a levantar con dolor de cuello asegurado, garantizado. Lo mejor que podés hacer es tirar la cabeza relajada, hacia atrás, así. Dejame un comentario si conocías esta, suscríbete si no estás suscrito. Y la tercera, y también muy, pero muy importante, que hay gente que la hace, no te creas que no, es dormir en posición de loto. Yo nunca lo he hecho, pero sí sé que hay mucha gente que lo hace y lo hace mal. Por eso la mejor forma de hacerlo es tomar una almohada, abrazarla y apoyar la cabeza ahí, para que la cabeza y la espalda estén alineadas. Y acá hay un tip, un secreto muy importante que nos dice el místico Sadhguru para poder mejorar completamente el sueño, que es a dónde apuntar la cabeza cuando estás durmiendo. Y lo que dice Sadhguru es que nunca, pero nunca hay que dormir con la cabeza apuntando al norte, porque hay una fuerza gravitatoria. Esto en particular se debe a la fuerza que ejerce la cordillera y a los polos magnéticos de la Tierra. Entonces, si vos dormís con la cabeza hacia el norte, te va a afectar el movimiento de los polos magnéticos. Esto ya está comprobado, ya está garantizado incluso por la ciencia, por eso tenés que ponerlo en práctica desde ahora. ¿No me crees? Déjame que te diga que el hierro es uno de los principales elementos de la sangre, ya que forma el núcleo de los glóbulos rojos y es indispensable para el sistema circulatorio. Entonces, si vos estás durmiendo hacia el norte, el hierro se desplaza como si fuera un imán hacia la zona de la cabeza, comprometiendo así la sensibilidad de los vasos de tu cabeza. Te digo que el cuerpo, pero la cabeza en sí, no está preparada para ese exceso de sangre, entonces se puede dañar. Sobre todo es peligroso para individuos de mayor edad, porque le puede generar pesadillas, infartos, incluso hasta la muerte. Si aplicas todo esto, vas a ir viendo pequeños beneficios de manera progresiva, porque al dormir nuestro cuerpo genera antioxidantes que son fundamentales para la regulación del organismo. Es muy importante dormir correctamente y acá hay un tip crucial, fundamental, que para mejorar el sueño también es importante dormir en una habitación ordenada para relajar la mente subconsciente, para que no se estrese, y también dormir lejos, dormir alejado de todos los campos electromagnéticos como los del celular, la computadora, el televisor o cualquier otro que emita luz azul, que emita rayos de esta manera, porque lo que hacen estos es disparar radicales libres que producen envejecimiento, que dañan las células y cada partícula de tu cuerpo. Yo esto lo puse en práctica hace casi un año y mi vida ha cambiado por completo. Dejé el celular, la computadora, todo lo dejé en otra habitación y mi vida ha cambiado. La gente me pregunta y jamás me dan la edad que tengo, me dan muchísimo menos, porque entiendo cómo funciona el organismo, cómo se duerme correctamente de noche. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo, y te voy a dejar acá en pantalla otro video con más técnicas para cambiar tu vida por completo y ahora, ya, que no esperes porque el cambio es ahora.